Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Y hoy nos posicionamos en Argentina. Estudiantes, docentes, personal no docente y rectores de universidades nacionales se movilizaron en la cuarta marcha federal universitaria este martes 12 de mayo en defensa de la educación pública y la investigación en ese país. La acción ha sido organizada con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional. El reclamo del sector al gobierno de Javier Milei se centra en el congelamiento presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo y el incumplimiento de la ley de financiamiento. También tiene como objetivo visibilizar los bajos sueldos en el sector, por lo que exigen una recomposición de salarios docentes y no docentes afectados por la inflación, con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. La actual crisis presupuestaria en el sector pone en riesgo el funcionamiento de todas las universidades nacionales. De allí, precisamente, la expresión que hemos visto en las calles el día de hoy en Buenos Aires y en otros lugares de ese país. Vamos a estar analizando este tema. Antes, recordarle también a la audiencia, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos ya han participado, sin embargo, le vamos a colocar acá nuevamente con código QR esa pregunta que hemos propuesto. ¿Cuál considera usted es el mayor impacto de esta cuarta marcha federal universitaria en Argentina contra el gobierno de Javier Milei? Ahí están las opciones, le invitamos desde ya a participar. Vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña Valentina Castro, socióloga y analista económica, integrante del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Nos acompaña desde La Plata. Muchísimas gracias, Valentina, por tu tiempo. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por tu tiempo con nosotros, por atender la llamada. Te extiendo la pregunta inicial. ¿Qué impacto tiene esta cuarta marcha federal universitaria en el país? Bueno, efectivamente tiene un impacto social muy grande. Una gran convocatoria se ha vivido hoy en la Plaza de Mayo y sobre todo en un contexto donde en el día de ayer, horas previas a la movilización del día de hoy en defensa del financiamiento de la universidad pública, se conoció un nuevo ajuste del gobierno que ha publicado por decreto en el boletín oficial, donde hacía una reducción de 3 billones de pesos a el presupuesto universitario. De esos 3 billones, 5.000 se reducen en infraestructura, en obras necesarias para las universidades. Entonces esto también ha sido como una provocación previa por parte del gobierno argentino. Y luego la respuesta efectivamente se vio hoy en las calles durante la jornada, un impacto social muy grande, pero también, bien sobre todas las cosas, un impacto político también a su semejanza, ya que han participado varios partidos, no solo la oposición, sino distintos partidos políticos, ya que la universidad pública es una consigna que aglutina y amontona a la mayoría de los argentinos. Sí, sin duda, y es un momento momento crítico, ¿no? 45% cayeron las transferencias al sistema universitario de Argentina desde 2023 hasta la fecha y se pone en riesgo, por supuesto, el desarrollo normal de las actividades educativas y la situación salarial por debajo de los 650.000 pesos al mes y con una ley de financiamiento congelada. ¿Qué decir de esto también, Valentina? Sobre todo para la investigación, el desarrollo y la investigación que son tan importantes en un país como Argentina. Exactamente. Bueno, en Argentina actualmente estamos frente a una posible extinción de todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico, con las universidades, con la ciencia y la técnica, debido a una decisión política que es el de financiamiento del sistema científico, lo que pone en riesgo el desarrollo como nación, el desarrollo productivo, el desarrollo económico, el desarrollo en términos sociales y de movilidad social ascendente también. Y sobre todas las cuestiones estamos hablando de una ley que ya se ha aprobado, que se ha debatido y que se votó 4 veces. Es decir, ya había salido la ley, luego el gobierno lo veta, no se acepta ese veto y ahora se llevó a la Corte Suprema porque el propio gobierno presentó un amparo. Así que estamos hablando de una ley que lo único que le corresponde al gobierno es ejecutarla, es ponerla en práctica. Estamos en una democracia donde las leyes que se votan, que se debaten en el Parlamento, luego se tienen que aplicar en términos de financiamiento, en términos de realidad efectiva, y no es lo que está sucediendo. La realidad es que el de financiamiento
del presupuesto de ciencia y técnica y de las universidades afecta, como te decía, al entramado productivo, a la movilidad social ascendente a nivel social, pero sobre todo las cuestiones a nivel profesional. Hay muchos docentes, ya desde que comenzó este financiamiento se calcula que casi 11 docentes por día han dejado su cargo justamente por los salarios pauperizados por debajo de la línea de ingresos que se debe cobrar para no ser considerado en la pobreza o en la indigencia. Y eso realmente preocupa porque son muchos profesionales que se van del sector público y van en búsqueda de nuevos trabajos en el sector privado o incluso por fuera de la Argentina, lo cual provocaría una salida de ese conocimiento que se ha producido y que es tan importante contener en nuestro país. Así que sí, en términos generales, la cuestión es muy preocupante y sobre todo pone en riesgo la continuidad del dictado de clases y logra interrumpir el año académico. Sí, Valentina, ahí el otro escenario, ¿no? Los más afectados también, que son los estudiantes. Y quería proponerte, sé que es un poco difícil, pero ver la postura del gobierno. Pareciera que para el proyecto económico de Milei, los egresados universitarios no tienen una importancia. Entonces, ¿cuál es el trasfondo político, ideológico que sostiene una decisión como esta en el gobierno de Javier Milei, a tu criterio? Exactamente, bueno, para el gobierno de Javier Milei los títulos universitarios pasan a un segundo lugar porque la mayoría incluso de sus funcionarios no ha pisado la universidad pública en su carrera profesional, ni siquiera han tenido otros cargos u otros puestos en el sector público. Entonces, cuando uno ve cómo se compone ese gobierno, es entendible desde esa óptica que no tengan un acercamiento o una afinidad. El propio presidente estudió en una universidad privada cuando en Argentina tenemos un sistema muy privilegiado y que es admirado alrededor del mundo de universidades públicas. Entonces, desde esa óptica ideológica y política, es posible entender el desprestigio que tiene el gobierno con la universidad pública, el descuidado, y también una cuestión central que tiene que ver con que la movilidad ascendente en la Argentina en términos de escala de estrato social siempre ha sido garantizada por la universidad pública. Digo, es la posibilidad o es esa escalera hacia el desarrollo económico de muchas de las familias, muchas generaciones, primeras generaciones de argentinos, de trabajadores que son los primeros en llegar a la universidad pública. Y eso efectivamente es algo que el gobierno no está de acuerdo, que le molesta, que le presenta incomodidad. Que se rompa esa movilidad ascendente es lo que busca en el objetivo común y sobre todo un objetivo en términos económicos ligado a lo fiscal. La gran preocupación de este gobierno es sostener un superávit ficticio que se construye frente a un ajuste a las transferencias de las provincias, a los jubilados, a los pensionados y a las universidades. Entonces también comprenden que el financiamiento universitario atenta contra ese ficticio superávit fiscal y ese es uno de los principales motivos en términos económicos, pero también ideológicos y políticos por los cuales el gobierno se ve enfrentado a la aplicación de esta ley de financiamiento universitario. Sin duda. Vamos a ver, si me permites, Valentina, más aristas sobre este escenario de la realidad en Argentina el día de hoy, donde un gobierno que prometió mejoras económicas y sociales, pues ha sido todo lo contrario con esta motosierra, ¿no?, que se ha implementado en el escenario político de Argentina, que enfrenta un desgaste precisamente en la figura, en la imagen del propio presidente Javier Milei. Consultoras privadas incluso reflejan el descontento popular que responde principalmente al impacto de las medidas económicas. Se suma el índice de desempleo, pobreza en aumento, polémicas por trama de corrupción, sin dejar de mencionar las arremetidas contra medios de comunicación que intentan dar voz a los más vulnerables. El gobierno de Milei enfrenta nuevas denuncias de corrupción que involucran altos funcionarios. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, es investigado por un patrimonio que no podría justificar y evidencia el verdadero rostro de esta ultraderecha libertaria con funcionarios enriquecidos, empresarios favorecidos y hasta el uso del Estado para negocios privados mientras millones sufren ajuste y precarización. Es lo que ha manifestado en reiteradas oportunidades pues no solamente el sector de la educación, sino también otros sectores de la sociedad argentina. Y quería preguntarte, ya para finalizar, Valentina, porque otro punto clave es que la estrategia de Milei, al igual
que otros conflictos sociales, como el caso Andis, por ejemplo. Ese es el mismo en este sector de la educación universitaria. El oficialismo pone el eje en supuestas irregularidades en el sector educativo para responder precisamente a cuestionamientos por los recortes. ¿Qué decir de esta arista, Valentina? Sí, efectivamente, digo, mientras que discutimos el no financiamiento al presupuesto universitario y la degradación del sistema de universidades públicas, hay una creciente narrativa de los casos de corrupción de los propios funcionarios, de funcionarios de alto nivel, del jefe de gabinete Manuel Adorni, y un enriquecimiento ilícito que no encuentra una explicación real. Y sobre todo las cuestiones es con dinero de los sectores más vulnerables que hoy están siendo los principales afectados de la crisis económica de la Argentina. Estamos frente a una triple crisis, una crisis de ingresos, una crisis del entramado productivo y una crisis de endeudamiento tanto interno de las familias como externos con el Fondo Monetario Internacional. Mientras que sucede todo este escenario muy preocupante, también sucede que hay un avance en términos de corrupción por parte de los propios funcionarios del gobierno, en los cuales no pueden justificar ni dan explicaciones certeras sobre este enriquecimiento que están llevando la mayoría de sus funcionarios. Es un modus operandi que está aplicando el gobierno, que comienza con la criptoestafa de Libra, luego continúa con esa apropiación de un porcentaje del 3% de la plata de las personas con discapacidad de la agencia Andis, y luego desarrolla este nuevo episodio de corrupción, de enriquecimiento ilícito del propio jefe de gabinete Manuel Adorni. Así que, en términos generales, efectivamente, la corrupción ha sido el símbolo que está destacando últimamente las apariciones públicas del gobierno y ha invadido el debate público también. Y mientras tanto, las imágenes del pueblo de Argentina, los universitarios, también otros sectores del país que se han movilizado el día de hoy en torno pues, a esta situación crítica de desfinanciamiento de la educación universitaria en Argentina. Valentina, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Siempre Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Valentina Castro, socióloga y analista económica. Vamos a despedir la primera parte. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Y al final de nuestra emisión, con este código QR, tienen tiempo de participar. Al final de la emisión vamos a ver los resultados que ustedes amablemente nos hacen llegar. Por el momento, breve pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Argentina, masiva movilización el día de hoy, cuarta marcha federal universitaria. Y bueno, ¿cómo está la situación en este país? La educación pública en Argentina está enfrentando un profundo deterioro, según los sindicatos, según precisamente el sector, con un recorte presupuestario y la drástica caída salarial que provocan un éxodo masivo tanto de docentes como investigadores del sistema. Y es que el sector universitario sufre el presupuesto más bajo de los últimos 20 años, lo que genera un profundo vaciamiento. Cifras oficiales confirman precisamente la caída a su nivel más bajo desde el año 2004. Ahí vemos las cifras, pasando de representar el 0,72% al 0,47% del Producto Interno Bruto. En términos reales, las transferencias a las casas de estudio se han reducido en más de un 45%. Una política que impacta directamente en los salarios de docentes y no docentes, que acumulan una pérdida de poder de compra cercana al 40% desde diciembre de 2023. Actualmente muchos sueldos no cubren ni la cuarta parte de la canasta básica familiar, situándose en los niveles más bajos desde la década de los 90 también. La consecuencia directa es una renuncia masiva de personal calificado, y solo en la Universidad de Buenos Aires más de 1.200 docentes e investigadores abandonaron sus cargos en los últimos 2 años, un éxodo que pone en riesgo el futuro de la ciencia y la educación pública en este país latinoamericano. Me acompaña Leila Rodríguez, graduada y docente justamente de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompaña desde la capital argentina. Leila, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a ti para poder entender un poco este escenario con la audiencia latinoamericana. Leila, una crisis universitaria que se ha convertido
en un conflicto institucional, político, judicial y, bueno, presupuestario de gran escala. Mientras el Congreso sanciona, ratifica la ley de financiamiento universitario, tras revertir el veto presidencial, bueno, el Poder Ejecutivo mantiene congelada la aplicación bajo el argumento de falta de previsión de recursos en medio del mayor recorte que se hace a las universidades nacionales desde el retorno de la democracia. ¿Cuál es el impacto que tú estás viendo en los derechos sociales de los argentinos? Bueno, sin dudas este conflicto no es solamente un conflicto presupuestario o político, sino que refleja un profundo conflicto entre los poderes del Estado. Estamos con una ley, como decían antes, votada en las dos cámaras de nuestro Congreso, vetada, y después dado de baja ese veto, lo cual requiere 2/3 de las cámaras, o sea, una mayoría calificada en ambas cámaras ratificaron esta ley. Y sin embargo la ley no se cumple y también hay intervenciones judiciales que indican el inmediato cumplimiento de la ley, que también son desoídas por el Poder Ejecutivo. Entonces ya no se trata solo de un conflicto en términos presupuestarios, sino un conflicto en los propios cimientos de nuestra República. Sí, sin duda. Y otro punto clave son las investigaciones, Leila, de manera de que esto estaría restando, ¿no?, al sector científico en ejes de investigación y desarrollo. ¿Cómo estás viendo la situación? Sí, la situación es muy grave y lo que pasa en las universidades y especialmente en las unidades académicas más ligadas con la producción científica es un doble ajuste. Por un lado, el ajuste que estamos hablando, que vos ya mencionaste muy bien, una reducción de más del 45% de las transferencias a las universidades nacionales y una caída en los salarios de alrededor del 37%. Pero está pasando lo mismo y aún peor en términos presupuestarios y salariales en el sector científico. En nuestro sistema universitario y nuestro sistema científico conviven en los mismos lugares de trabajo, en las universidades están los mismos investigadores, entonces la sangría que estamos viviendo es tanto de docentes como de investigadores y es una doble crisis que nos afecta gravemente. Y que te cuento, por ejemplo, en mi facultad, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, yo soy química, renuncia un docente cada 2 días y ya perdimos el 15% de nuestra planta docente. En todo el sistema universitario nacional ya se perdió el 10% de los docentes y esto se está acelerando, se agrava cada vez más y también es importante decir que este personal que se está perdiendo es personal altamente calificado, estamos hablando de personas que hicieron carreras de grado de altísimo nivel y luego hicieron probablemente un doctorado, un postdoctorado, ingresaron a un puesto de planta permanente, ya sea un cargo de profesor de dedicación exclusiva o un cargo en el sistema científico de planta permanente y vamos perdiendo a estas personas. Obviamente los más perjudicados somos los más jóvenes, que somos los que tenemos los salarios por debajo del nivel de pobreza, que estamos renunciando o bajando nuestra dedicación. Yo, por ejemplo, antes le dedicaba la mitad de mis horas de trabajo a la universidad y ahora solo le puedo dedicar 10 horas por semana porque si no, ya no llegaba a fin de mes. Entonces tuve que bajar horas de trabajo para trabajar en otro lado que me remunere mejor. Y esto es lo que está pasando en los jóvenes de las universidades y del sistema científico. Sí, y por otro lado también, Lela, está el gobierno de Milei que dice que pues hay supuestas irregularidades en el sector educativo justamente para responder estos cuestionamientos que validen sus recortes, ¿no? ¿Qué dices tú también como profesional en torno a esta retórica del gobierno de Milei? Que vengan y que nos auditen. Es tan simple como eso. Tienen que hacer las auditorías. Nosotros en las universidades públicas no tenemos nada que esconder. Que vengan y auditen a las universidades públicas. Realmente son críticas basadas en absolutamente nada. Nos hacen críticas también a la tasa de graduados que tenemos. Nuestro sistema universitario es un sistema público de ingreso irrestricto. A la Universidad Pública Argentina puede venir cualquiera. No hace falta ni siquiera ser argentino. Cualquier persona que habite nuestro suelo es bienvenido en nuestra universidad pública y obviamente la masividad que tiene la universidad pública hace que las tasas de graduación sean lógicamente menores. No se pueden comparar las tasas de graduación de un sistema público con ingreso irrestricto que las tasas de graduación de sistemas universitarios que tienen ingresos restringidos mediante exámenes que hacen selecciones reducidas de la gente que ingresa a la universidad. Entonces,
La realidad es que nosotros queremos sostener la universidad pública tal como existe hace más de 200 años en nuestro país y que ha sido el motor de la movilidad social ascendente, que ha sido parte de los sueños con los que han venido muchos migrantes a este suelo, con el deseo de que sus hijos puedan ir a la universidad y tener un futuro mejor. Yo no solo soy graduada de la universidad, no solo soy docente de la universidad, soy primera generación de universitarios y realmente yo quiero que más pibes y pibas que son hijos de laburantes puedan venir a la universidad y recibir una formación de excelencia como la que recibimos quienes la venimos transitando hace unos años, y eso es lo que está en juego hoy. Sí, sin duda. Y te escucho viendo justamente las imágenes de esa juventud que salió a las calles el día de hoy, Leila, en defensa de una educación gratuita y de calidad en la Argentina, pero también otros sectores que se han movilizado. No solamente es el de la educación, ¿no? ¿Cómo estás viendo el impacto de estas movilizaciones? Es la cuarta, por supuesto, cuarta marcha federal universitaria, pero que también agrupa a otros sectores de la población argentina en torno pues a todo este desfinanciamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Primero mencionar lo que decías sobre la juventud, el enorme acompañamiento del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil ha tenido un rol histórico en Argentina, ha participado de hitos importantísimos y estuvo presente también en esta lucha y lo está en esta lucha que estamos llevando adelante, incluso acompañándonos a los docentes, aunque hagamos medidas de fuerza, aunque hagamos paros, el movimiento estudiantil acompaña y la verdad que eso es algo muy valioso, pero también nos acompaña a la sociedad en su conjunto, porque sus hijos fueron a la universidad, porque conocen a alguien que fue, porque tienen hijos que quieren ir el día de mañana, porque conocen gente que si no existiera la universidad pública no hubiera podido pagarse una universidad privada. Entonces, es un pilar fundamental la universidad pública en nuestra sociedad y por eso recogemos tanto apoyo cuando hacemos este tipo de movilizaciones. Hoy se movilizó 1,5 millones de personas, es un número enorme y fue no solo en la Plaza de Mayo, en la capital federal, sino también en las grandes ciudades de todo el país, muchísimas personas movilizadas y sabemos que no somos solamente los estudiantes, los docentes y los no docentes quienes nos movilizamos, sino la sociedad en su conjunto que acompaña nuestro reclamo, porque entiende el rol central que tiene la universidad, no solo para darle la oportunidad de acceder a los estudios superiores a la juventud o a quien quiera, si no es tan joven, venir a la universidad también, sino por el rol central que tiene en la producción de conocimiento para el desarrollo social y económico del país. Nosotros somos un país pujante en términos tecnológicos, en la industria del software, en lo que es la ingeniería genética para el sector agropecuario, en un montón de cuestiones que apuntalan el desarrollo económico del país. Entonces, es muy contradictorio un gobierno de Milei que viene y que nos dice que viene a resolver los problemas económicos y que quiere echar por tierra a uno de los motores principales del desarrollo económico que tiene nuestro país. Sí, sin duda, motores muy importantes, biotecnología también. Argentina ha sido un pilar fundamental para América Latina en las últimas décadas. Quería preguntarte ya por último, Leila, porque la movilización también va acompañada de presión política, de presión también al Poder Judicial para que se exprese también en acompañamiento, teniendo en cuenta pues que este reclamo viene desde hace mucho. ¿Qué decir de esa petición, ¿no? También a otros poderes del Estado para que acompañen esta iniciativa? Porque no es, digamos, algo que afecte únicamente los salarios, ¿no?, de los docentes y no docentes, sino también a toda la educación y el desarrollo de la tecnología en el país. Sin dudas, la movilización de hoy no fue solo para exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que obviamente implica la recomposición de los salarios, sino también para exigírselo a la Corte Suprema de la Nación, ya que en este momento la decisión sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento está en manos de la Corte Suprema. Entonces le exigimos también a la Corte Suprema que obligue al Poder Ejecutivo a que cumpla con las leyes sancionadas por el Congreso, simplemente como tiene que funcionar una república. No pedimos nada más, pedimos que se cumplan las leyes que son sancionadas por el Congreso. No es ninguna cosa extraordinaria. El aumento salarial que estamos pidiendo, que es alrededor del 55%, lo único que hace es retrotraer nuestros salarios a diciembre de 2023. No estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo simplemente que se ajusten nuestros salarios por la inflación, que es la forma en la que perdimos el 37% de nuestros salarios.
Sin duda, bueno, un escenario bastante complejo. Nosotros nos mantenemos atentos. Leila, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu explicación de todo este tema. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Ahí teníamos entonces el análisis de esta situación, crisis universitaria en Argentina, pero también teníamos la pregunta que propusimos bien temprano a la audiencia de Telesur. Ahí la tenemos. ¿Cuál considera usted es el mayor impacto de la cuarta marcha federal universitaria contra el gobierno de Javier Milei? Bueno, un 52% de los usuarios a esta hora nos dice que es un límite social contra el ajuste neoliberal del gobierno de ese país. También hay un 22% que nos dice defensa de la educación pública y de calidad. Un 21%, un poquito más abajo también, presión política y social ante el recorte ilegal, uno de los temas también que abordamos en la última pregunta con nuestra invitada. Pero a todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta en nuestra emisión. Y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.